Amén. Puedo escutar atrás. Aló. Fale para su hermano, escuto muy bien. Fale para su hermano, yo escuto muy bien. Entonces están escuchando, ahora sí. Gloria a Dios. Voy a intentar pregar este mensaje en lo que yo conozco como portuñol. Da para entender a la parte de atrás y a la parte de frente también. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad de la esfera espiritual de este lugar. Atamos todo viento de doctrina contrario. Queda amarrado todo aquello que no sea tu voluntad en esta noche. Señor, desatamos la palabra profética, desatamos, Señor, la unción del Espíritu Santo. Unge, Señor, todos los oídos para escuchar tu palabra. Revela tu palabra en esta noche. Revela, Señor, tu propósito para tu iglesia. Transmite y activa don del Espíritu en cada corazón. En el nombre de Jesús, me someto a tu autoridad para fluir de acuerdo a tu Espíritu en esta hora. Que yo me convierta en un oráculo, Señor, para transmitir tu gloria en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero titular este mensaje Escola de Labán. Fale conmigo, Escola de Labán. Así se fala en portugués el nombre de Labán. Suena como pan, Labán. Escola de Labán. Quiero traer una revelación de lo que es una iglesia profética en los últimos días. Una iglesia sin voz profética es solo una institución social. Mas ministerio profético muchas veces lo tomamos equivocadamente con lo que es profecía, el don y la fluidez de la profecía en la iglesia. A veces acreditamos que es un mestre con estudios escatológicos. Una iglesia profética no es ninguna de esas cosas. Una iglesia profética es una iglesia que declara la voz de Dios en la sociedad que le rodea proféticamente, viviendo hoy lo que ainda no ha llegado en el tiempo natural, viviendo hoy lo que Dios quiere para la iglesia, para que la iglesia se pueda convertir en estandarte y ejemplo de aquello que ha de llegar a la nación. La palabra fala que en Abraham y su simiente, o en la simiente de Abraham, todas las naciones serían benditas. Entonces, las naciones tienen que tener algo que olear, precisan de un ejemplo, un estandarte corporativo, necesitan de una medida con la cual ellos puedan ser medidos. Esa medida es una iglesia profética, una iglesia que declara la voluntad de Dios en vida, acción, excelencia, integridad, en unción y poder de Dios, con una unción práctica y sazonada en este tiempo y en la tierra. Es muy importante e imperativo que todo creyente en este lugar comprenda que la voluntad de Dios está siendo revelada en esta época de una manera corporativa. Si yo preguntase a su vida, ¿qué está haciendo Dios? Probablemente usted contestaría de acuerdo al vacío o al vacuum de su propia vida. Algún podría decir, Dios está prosperando. Otro podría decir, Dios está curando. Otro podría decir, Dios está abriendo puertas para mi ministerio. Pero sobre todas esas cosas, Dios está haciendo una cosa. Él está hablando una sola palabra al cuerpo corporativo de Cristo, para que todos los niveles de creyentes puedan madurar a un nivel de maturidad corporativo. Eso, señores y hermanas, es una iglesia profética. Muy sencillo pregar en este lugar. Un buen trabajo, pastor. Oh, aleluya. Vamos a gozar. Las naciones están perplejas, llenas de necesidades, depresión económica, desempleo,
desamparados, personas que pican ambulantes en la rúa, degradación de educación pública. La seguridad de la sociedad está amenazada. Temor a drogas, drogadicción, salud, perversión y algo muy popular, sectas religiosas que introducen un paralelo para desacreditar el verdadero mover de Dios. Una iglesia profética se enfrenta a la problemática social. He podido olear y ver de una manera muy grande que lo que en la tierra se conoce como país de tercer mundo va a ser el punto pivotal del avivamiento mundial. En la Biblia, cada vez que una nación es oprimida, termina tomando el liderazgo. Mas tenemos que tener certeza y conocer la voluntad de Dios. A través del estudio de esta noche, quiero traer una revelación sobre la iglesia profética y qué hacer para obtener este tipo de unción en nuestra vida. Dios hablaba a mi esposa que está buscando una maturidad corporal. Toda iglesia local se encuentra en un nivel de maturidad. No importa su revelación, no importa su academia teológica. Cuando el mundo olea para una iglesia en general, está oleando un nivel de maturidad. En la Biblia, en la primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 12 a 14, lea por favor. Primera de João. Primeira carta de João 2, 12 al 14. 2, 12 a 14. La hermana va a leer para mí, por favor. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. ¿Cuántos comprendieron mi introducción con mi portuñol? ¿Cuántos no comprendieron nada? Quantos não entenderam nada, irmãos? Estamos ganando. Amém? ¿Puedo continuar sin traductor? Quantos estão entendendo bem a palavra? Amém? Amém. Irmãos, alguém não está entendendo? Seja franco, se você não está entendendo o que ele está dizendo, a forma como ele está falando, você está entendendo bem? Todos estão assimilando? Ok, preste atenção que você vai aprender mais uma linguagem hoje também. Amém? Yo voy a falar devagar un poco ahora. Es que en la introducción ahí no sé qué pasó. Espero que siga aconteciendo, Aleluya. Aquí en esta porción bíblica podemos ver que usa la palabra pininos, jóvenes y pais. Son tres niveles de maturidades en la iglesia de Dios. La primera vez que usa la palabra filinios es la palabra teknon en griego. Significa un infante, un recién nacido. La segunda vez que usa la palabra en griego ya no es teknon, es la palabra podion, que significa una crianza que camina y que fala, mas ainda no tiene responsabilidades ni maturidad en su vida. Luego usa la palabra
nianoskos, que es la palabra jóvenes, que dice que ya llega a una maturidad donde puede vencer al enemigo, mas todas estas se refieren a una victoria individual. La palabra pai es la palabra que habla de autoridad corporativa. Es la palabra donde cuando la iglesia sea pai o ejemplo o autoridad corporal, entonces las naciones tienen un ejemplo al cual pueden doblar sus joelos. La palabra fala que las naciones van a doblar joelos, más si no tienen a qué doblar, no van a doblar. Ahí hay 3 niveles de maturidades. Queremos llegar al 4 nivel, queremos tener una iglesia madura. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. En Efesios 2:20 la palabra fala que nosotros estamos siendo edificados para ser morada del Espíritu Santo. Dios fluye a través de muchos, mas fica en muy pocos. Deus flui através de muitos, Mas habita en muy pocos. mas habita em poucos. Hay una vasta diferencia. Por eso Pablo falaba, yo sujeto mi propio cuerpo, no vaya a ser que después de pregar yo mismo me pierda. Dios fluye a través de muchas personas, mas no ha conseguido habitación en muchas. Sabemos que Dios es omnipresente, mas estamos hablando de la manifestación de Dios. Tenemos algunos generales de nuestro ejército en el tiempo, no hace mucho atrás, como Smith Wigglesworth o Catherine Kuhlman, que cuando uno llegaba a las conferencias de esas personas, desde antes de entrar por la puerta, ya se sentía Dios en el lugar. Simplemente porque Dios vivía con ellos. Amém. Nunca mudó, se ficó ahí. Agradó del lugar y ficó. La palabra fala que quiere que nosotros seamos habitación. El cuerpo de Cristo ha buscado visitación. Dios no quiere visitar. Amém. Amém. Está poniendo 2 púlpitos. Dios no quiere visitar, Dios quiere picar para expresarse a sí mismo en la tierra. Entonces, yo quiero traer una revelación que nos va a dar apoyo y confirmación del trabajo que estamos pasando. No conozco mucho de esta iglesia, mas por el espíritu de la iglesia puedo percibir que está activa en la sociedad de que les rodea. Este mensaje va a traer mucha confirmación y va a activar a muchos en ese trabajo. Mas entiendan que la meta, nuestro gol, es la naturaleza de Cristo corporativamente. No pueden esquecer que la meta de la iglesia es expresar la naturaleza de Cristo. Amém. Apocalipsis 19:7 dice que la novia se alistó a ella misma. Apocalipsis 19, versículo 10. Apocalipse 19, versículo 10. Fala que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Padre conmigo, testimonio de Jesús O testemunho de es Jesus espíritu de profecía. é o espírito de profecia. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Si queremos ser una iglesia profética, entonces tenemos que conseguir saber cuál es el testimonio de Jesús. Testimonio de Jesús tuvo 7 fases en su ministerio terrenal. Primera fase fue fiel con Dios, fidelidad. Luego tuvo que sobreponerse a la tentación, fase número 2. Estas son fases que nos hemos de pasar. Primero, fidelidad con Dios. 2, fue tentado, mas venció. Amém. Número 3, se movió en el poder de Dios. Fue otro kairos en su vida, otra etapa en su vida. Número 4, tuvo aceptación y popularidad. Puede ser que esta iglesia esté en esa etapa. Aceptación, popularidad, no sé.
ainda. Número 5, luego tuvo persecución. Siempre que llega el nivel de popularidad, en la estación que sigue es persecución. Testimonio de Jesús. Nunca va a llegar a popularidad sin tener persecución. Luego vino muerte. La fase número 6 del ministerio de Cristo fue muerte. Mi esposa falaba que para estar llenos de Dios, tenemos que estar muertos de sí. Amém. La persecución termina de matar a uno y solo fica vivo Dios. Y número 7, poder de resurrección, que es la meta de la iglesia de Dios. Entonces, teniendo en mente que este es el testimonio que estamos buscando, yo quiero ir a la Biblia, al libro de Obadías. Livro de Obadias. Y vamos a ver a la iglesia profética en los últimos días. Obadías. Lea versículo 15, hermano. Versículo 15. Obadias do Senhor. Es una sola página después de Amós. Esa página que ninguém lee. Puede leer, hermano. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, porque tu fizeste, assim se fará contigo, o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Vivimos en unos tiempos de duplo intensidad. Note que la ley de semear y coler se está acelerando en esta hora. Hay un tiempo de dupla intensidad en el espíritu. El que siembra o el que cimienta O que semeia está alcanzando al que recoge. está alcançando o que colhe. Eso significa dos cosas. Isso significa duas coisas. Hay poco tiempo para arrepentimiento Há pouco tempo para arrependimento y también nuestras bendiciones llegan mucho más e rápido. também nossas bênçãos chegam mais rápido. Es dupla intensidad en el espíritu. É a dupla intensidade do Espírito. Vamos a confirmarlos ahí mismo en la página anterior, Vamos en el libro de confirmar. Amós, Vamos confirmar na página anterior, no livro de Amós, capítulo 9, versículo 13. capítulo 9, versículo 13. Es la ley de Gálatas 6, 7, la ley del La ley- semeador y del el que colea, ¿cómo es? El que recoge. 13, né? Lea por favor, Amós 9, 13. 9, 13. 9, 13, Amós. Assim. Ok. Se se esconderem no cume do Carmelo, de lá buscá-los-ei. Não, E de não, lá? não. 13. Ok. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. El labrador alcanzará al coleador. O lavrador Las alcançará boas o obras, colhedor. las boas obras tendrán recompensas más prontas, más sedas. Mas también hay poco tiempo para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque existe un remanescente en la iglesia de Dios que está dando a luz, está manifestando los kairos de Dios, los tiempos de Dios, para determinar el tiempo cronológico de la venida de Cristo. La iglesia está avanzando a una velocidad que jamás antes estaba avanzando. Amén. No vamos a tener 200 años de doctrina, no vamos a tener 200 años de teología. Hay un remanescente que tiene un odre que es flexible, que se está levantando en esta hora y no quiere doblar Joelo a ningún otro nombre más que el nombre de Jesús, que está pronto para hacer batalla y parar firme en esta hora en la iglesia de Dios. Dios se mueve con la nube. Mientras haya un remanescente, la revelación continúa moviéndose. Estaba pregando antes y dije proféticamente que para el final de esta década, muchas de las reconocidas iglesias serán fechadas, porque la nube de Dios se está moviendo y todo aquel que es fechado a la voluntad de Dios va a perder unción, prosperidad y la voluntad de Dios para el cierre de esta década. Entonces las iglesias que están laborando y que están trabajando duro para
sembrar o cimentar el propósito de Dios en la tierra, picarán con esas tres cosas: la unción, el poder y el dinero. Oh, aleluya. El mover del Espíritu a través de su remanente está muy acelerado, mas estando en medio de la transición y de la restauración, es fácil no darse cuenta de esta velocidad. Note verso 17 de Obadías, No nuevamente, versículo seguimos ahí. 17 De de Obadías. Obadias. Sí. Ahí, estoy en la misma página. Ok. Essa página vai ficar muito usada hoje. Mas no monte de Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Quiero traer una ilustración profética. Dice que más no monte de Sión habrá livramento, un remanescente que salve. Hebreos 12 fala y dice: tendes llegado ao monte Sión. Fala para su hermano, usted llegó. Fala para o seu irmão, você chegou no monte de Sião. Muchos están ainda esperando el monte Sión en el céu. Muitos Mas estão fala- esperando o monte de Sião no céu. Mas el monte Sión somos nós. Mas o monte de Sião somos nós. ¿Cuántos pueden decir, obrigado Pai por revelación? Quando pode dizer, amém. Hemos llegado al monte Sión. Temos chegado no monte Sião. La escritura dice que más en el monte Sión habrá un libramento. Va a haber un remanescente que liberta. Dice Hebreos 12, dice, tenéis llegado al monte Sión, mas también ha llegado a las ciudades del Dios vivo. Padre para su hermano, llegamos a las ciudades. Es pasado, el término es pasado. Hebreos 12 dice, hemos llegado a las ciudades. Padre para su hermano, llegamos a las ciudades. Efesios 2 dice que somos habitación morada del Espíritu. Hebreos 3 y versículo 6 fala, Cristo porém como filho sobre a sua casa, a la cual somos nos. Entonces, ¿cuál es la ciudad que estamos buscando? La habitación donde Dios va a ser morada, el cuerpo de Cristo. Amém. Está ficando caliente en este lugar. Para que hemos llegado a la Jerusalén celestial. Todo está en la palabra. A incontables hostes de anjos. A la universal asamblea. Universal Assembleia. La iglesia de los primogénitos. Da igreja dos primogênitos. ¿Quién es la iglesia de los primogénitos? Nós. Entonces, la iglesia de los primogénitos es la universal asamblea. La iglesia de los primogénitos está acompañada de innumerables ángeles. La iglesia de los primogénitos es la Jerusalén celestial. Amém. La iglesia de los primogénitos es habitación de Dios. La iglesia de los primogénitos es la ciudad del Dios vivo. Y también el monte Sión. Entonces, esta escritura habla de quién? De nos. Dije todo eso para acreditar que está hablando de nos. Amém. Ahora en Obadías 17 dice que el monte de Sión tendrá un remanescente que salve y será santo. Y os da casa de Jacob poseerán a sus herdades. Noten como santidad es requisito para posesión. A santidade é requisito para a possessão. La casa de Jacob va a poseer, mas el monte de Sión será santo. Dice, voy a leer una vez más. El monte de Sión habrá un remanescente que salve y será santo. Y os da casa de Jacob poseerán a sus herdades. El requisito para poseer nuestra herdad es santidad. ¿Cuántos pueden olear? Verso 18, hermano, lea por favor. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão
a estes e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. La casa de Jacob será fuego. Vale, la casa de Jacob será fuego. Ahora ven, oye, Jacob es aquel que luchó por su bendición. Él luchó por la bendición de Dios. Jacó foi aquele que lutou pela bênção de Deus. José, la casa de José será llama. Él obtuvo la bendición de Dios soberanamente. Ele obteve a unção de Deus soberanamente. Mas ambos nombres significan alianza y pacto en la casa de Dios. Amém. No importa en esta hora si Dios le da su heredad en forma soberana o usted tenga que luchar por ella. No importa cómo conseguir la unción de Dios, consiga en esta hora, sea soberana o a través de batalla. Tienen que tener el pacto y la alianza para convertirse en fuego y llama del Señor. En el monte de Sión, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. En el remanescente hay un pueblo que tiene alianza y pacto con Dios, que será fuego y será llama. Ese pueblo es la iglesia profética. Vamos a seguirlo viendo ahora. Mas dice que Esaú será retolio. Retolio es la misma palabra que Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 12 fala que el fuego revelará y manifestará y se tornará en obra para cada uno y va a ser revelada por fuego. Es la misma palabra palia o paja, palia. Eso es estorbo, es el resto. La casa de Esaú va a ser quemada por la casa de Jacob. Mas Jacob somos nos, estamos mirando en la escritura. Y dice, y ninguém más restará da casa de Esaú, porque el Señor faló. Yo quiero confirmar en esta noche algo muy importante que va a dar una autoridad en su administración que quizás antes no tenía. Usted tiene derecho a hacer lo que está haciendo y lo vamos a comprobar con las escrituras. Hay algo que sucede cuando las escrituras nos dan autoridad para hacer lo que hacemos. Entonces ninguém roba bendición. Ninguém. Cuando usted sabe de que usted sabe, de que usted sabe, de que usted sabe, de que usted sabe que lo que usted está hablando es cierto, ninguém muda su opinión. Muy importante para el ministerio. No salga al ministerio hasta que usted sepa. Oh, aleluya. Si no sabe, va a doblar. Esaú va a ser quemado por fuego por Jacob y José. La casa de alianza con Dios. Aquellos que tienen pacto, ya sea porque batallaron por conseguirlo o recibieron soberanamente. Algunos hermanos solo le dicen, pero el hermano fulanito de tal tiene mucho y yo no veo que hizo nada. No importa en esta hora cómo consiga la unción, consígala. Esta escritura fala que el brazo de la carne será quemado en los últimos días. La casa de Esaú será quemada en los últimos días. Por eso están fechando iglesias, por eso ainda fecharán muchas más, porque todo brazo carnal, toda institución de hombre, toda obra que no es de Dios, toda planta que mi pai no plantó, será arraigada y descargada de la tierra. Aleluya. En Amós capítulo 9, versículo 8, lea por favor. Em Amós 9, 8 y 9. 9, 8. Amós La página anterior, solo una paginita, mi amor. 9, 8 y 9. 8, 9. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Número 1, los ojos de Dios están contra el reino pecador. En la iglesia y en el mundo.
Y fala que los va a destruir de sobre la faz de la tierra. Siga leyendo. Mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Ahora para acá. Dios está estremeciendo. La palabra es abaleando. Dios está. Aquí tengo un diccionario Deus completo, está pastor. abalando. Vengo preparado con diccionario. Dios está abaleando la tierra. ¿Ah? Deus está abalando a terra. En Hebreos 12 fala que ainda una vez más Em Hebreus va 12 a fala que abalancear ainda la tierra mais y los cielos. ¿Ah? Deus está abalando Está ainda até os sacudiendo céus. la tierra en la iglesia porque el sacudiendo juicio la tierra comienza en la en la casa de Jehová. Mas también está sacudiendo el mundo, Deus está sacudindo o mundo, destruyendo todos los altares mundanos, destruindo todos os altares mundanos, mas purificando la iglesia. mas purificando a igreja. La palabra fala que no va a destruir del todo a Jacob, implicando que sí va a avalar a Jacob. ¿Cuántos se han sentido un poquito avalados? Ninguém, solo yo. Ah. Dios es el que uno está. En el nombre de Jesús. Dice, Jesús dice, no, soy yo. No reprenda que soy yo. Dios está avaleando. Deus está abalando. Mas dice, no va a destruir a todo Jacob, porque Israel va a ser sacudido entre las naciones. Israel espiritual. Estoy hablando de la iglesia de Dios. El juicio comienza en la casa de Dios. Malaquías 3 fala que hay un fuego purificador. Isaías 4 fala que va a lavar la inmundicia de las filias de Sión. Hebreos 12, 27 dice ainda una vez por todas, significa remoción de las cosas feitas. Todo lo que es feito por hombre será arraigado de la casa de Dios y en el mundo también. Mas lo lindo del caso es que él fala que no va a dejar caer ni un solo grano de trigo al suelo. Amém. ¿Quién es el trigo? ¿Quién es el trigo? Nós. Qué lindo sé. No importa cuánto Dios te avalee, si eres Jacob o eres José, picas de pie. Solo se va a quemar la cizaña, solo se va a quemar la palia, no se va a quemar el trigo. Dios está avalando, mas va a picar de pie la casa de Jacob y de José. Sin que caiga en la tierra un solo grano de trigo. Luego dice el verso 10. Versículo 10. Lea, por favor. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Todos los pecadores, por eso estoy hablando de maturidad, ¿eh? Todos los pecadores en mi pueblo morirán a espada. ¿Qué espada? La palabra, la espada de dos gumes, el fuego profético que está en la teja hoy, que está revelando el propósito de Dios y revelando y destruyendo la rebelión dentro del pueblo de Dios. La palabra profética hace dos cosas en su vida: revela verdades y obliga a hacer una decisión. No hay punto medio. O muda o te revela. Oh, glory. O muda o te revela. No hay otra oportunidad de con la palabra. Queda todo retratado. Una fotografía. Ahí está la verdad. ¿Qué va a hacer con ella? ¿Qué va a hacer con ella? Una iglesia profética sale a la rúa y ahí está la fotografía. ¿Qué va a hacer con ella? Y todo el mundo fica en jaque mate, como si estuviera jugando ajedrez. O mueves o mueres. Muy importante en esta hora que entendamos que todos los pecadores en el pueblo y en el mundo, noten que yo estoy hablando algo que es un poquito contradiccional, ¿no? Todo el mundo acredita que la maldad va a acrecentar de tal manera que se va a tragar al pueblo de Dios. Toda la escritura que yo estoy oleando está hablando todo lo contrario. ¿A quiénes se le mueren los hijos en aborto? Al mundo. ¿Qué generación quiere casarse hombre con hombres y mujer con mujer? El mundo. ¿Cuántas generaciones dura una relación así?
Una sola generación. No pueden reproducir. ¿Quién está muriendo? El mundo, la paga del pecado es. La paga del pecado es. Morte. Entonces, ¿quién está muriendo? O mundo. Mientras peor pica, más muere. No está avanzando el pecado, se está destrozando frente a nosotros. Amém. Está muriendo en drogas, está muriendo en alcohol, está muriendo en política corrupta, está muriendo porque no tienen economía, está muriendo en aborto, está muriendo con el AIDS, está muriendo con las plagas, se están ficando muertos frente a nuestros ojos. Muchos de la iglesia está, Señor, por favor, rescátame del problema. El Señor fala, ¿qué problema? Se están muriendo. Abre los ojos, se están muriendo frente a tus llaneras, se están muriendo. Por eso tenemos que acrecentar velocidades para salvar a todos aquellos que pertenecen a la casa de Jacob, que ainda ni saben. Entonces no podemos tener temor. Verso 21 de Abadías, por favor. Verso 21 de Obadias. Salvadores hão de subir no monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Salvadores vendrán ¿de dónde? De la casa de Dios, el monte de Sión. La palabra salvadores en hebreo es la palabra yashá. Significa personas que son abiertas y libres, no fechadas y tradicionales. Son preservadores, son aquellos que brindan ayuda, son libertadores de rescate, son ministros de restauración. Y su maturidad juzgará a casa de Esaú en la iglesia y en el mundo. Por eso hablé de maturidad de primero, porque es la maturidad de la casa de Jacob que juzgará a la casa de Esaú. Cuando la iglesia de Dios adora en espíritu y en verdad, adoración en la carne fica juzgada. Moje, tiene que morir. Cuando hay una iglesia que adora en espíritu y en verdad, la iglesita de al lado que no adora en espíritu y en verdad, fica juzgada y fecha. ¿Cuántos acreditan lo que estoy hablando? Cuando la iglesia de Dios camina en integridad, deshonestidad es juzgada en las naciones. Mas no tenemos poder contra deshonestidad, ainda que exista deshonestidad en la iglesia de Dios. En Estados Unidos perdimos la batalla como iglesia contra aborto. ¿Por qué? Porque nos abortamos nuestros propios ministerios. Cuando el príncipe del mundo vino donde Cristo, Cristo faló, no tiene nada en mí. Si hay terreno común entre iglesia y el mundo, fica sin autoridad en esa área. Entonces nuestra maturidad es la que juzga y la que trae juicio para afrontar nuestra labor en la tierra. Cuando la iglesia sea maturidad corporativa, entonces la iglesia que es ignorante fica juzgada. No tiene excusas. No puede ser ignorante ainda que haya una madura. Si todo el mundo es ignorante, entonces tienen excusas. Mas si hay algún que no es ignorante, entonces fica juzgada. La justicia juzga el pecado. 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, lee de la siguiente manera. 1 Coríntios 6, versículo 2. 6, 2. Versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? ¿Quién va a juzgar al mundo? ¿Quién va a juzgar al mundo? Nós. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un ejemplo, con un estandarte, con una regla que se levanta en la tierra que dice, esta es la manera de hacer. Olha para acá, fíjate que bien está hecho. Mejor que esto no existe. O te igualas o desapareces.
Juzgamos al mundo de esa manera. ¿Cómo las riquezas del impío van a venir a la mano del justo? Cuando la iglesia tenga algo que ofrecer que el impío no tenga. Eso sucede antes de irnos. Amén. Ahora bien, esta casa de Jacob, ¿cómo se convierte en esta iglesia profética? Escola de Labán, vale conmigo. Escola de Labão. Una vez más, Escola de Labão. en Hebreos capítulo 12, Em Hebreus capítulo 12, lea el versículo 15, versículo 15, 16 y 17, rapidito. 16 e 17. Ok. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. La palabra fala aquí que tengamos mucha cautela y cuidado, que no vayamos a hacer como Esaú, que vendió su primogenitura por cosas naturales. Entonces la palabra nos compara con primogénitos, porque para no vendáis tu primogenitura. Amén. Si vamos a Génesis 25, Gênesis 25, y vemos aquí en el versículo 19, versículo 19, podemos ver una ilustración profética muy bonita. 25, 19, lea por favor. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Siga leyendo. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Siga leyendo. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. 2 naciones hay en tu vientre. Fale conmigo. Aquí tenemos que van a nacer 2 niños y están luchando dentro del vientre de la madre. Y los 2 niños que sabemos que son Jacob y Esaú están luchando ya desde el vientre. Gálatas 4 fala, hoy es igual que entonces. Muchos están buscando que termine la batalla, otros no acreditan que hay batalla. Hermanos, en Génesis 3 y versículo 15, Dios comenzó la batalla. Fue Él quien puso enemistad. Y si Dios puso enemistad, ninguém tira enemistad. En la tierra no hay paz, hay que introducir paz. Shalom se introduce, no se mantiene, se introduce por causa de una espada. Cristo faló, no vine a traer paz, vine a traer una espada, porque solo la espada produce paz. Entonces vemos que hay 2 naciones, no 2 filhos, 2 naciones, Jacob y Esaú. Mas sabemos que Jacob con el fuego va a quemar a Esaú. Amén. Amén. Ahora vayan, Génesis 29, Gênesis 29, y vean el verso 15. versículo 15. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços,
porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te a dê, em vez de dá-la a outro homem. Ole bien, aquí comienza la escuela de Labán. El pastor se ríe conmigo. A lo mejor ya pregó mensaje y yo estoy repitiendo. Labán significa tornarse blanco, significa piedra, rocha o ladrillo, altar de roca o de rocha o de piedra. Significa en convertirse, el nombre implica convertir en un altar blanco de piedra. Aquí viene Jacob, que es la iglesia, la nación de Dios, linaje escogido, amén, de toda lengua, toda tribu. Se encuentra con su maestro Labán. Y él amó a Raquel. El nombre de Raquel significa viaje o excursión longe, donde las participantes primordiales eran mujeres. Tipología de Eva, tipología de la decepción en la iglesia de Dios, anoten claramente. Lea significa cansancio o agravar, que te congrega y te asamblea en gente o nación. Voy a repetir. Raquel significa un viaje longe. Fale conmigo, viaje longe. Viagem longe. Mas Lea significa tiempo gravoso que te convierte en una nación o te asamblea como un pueblo. Y aquí empiezan los estudios de la Academia de Labán. El primer paso y la primera lección de la escuela de Labán es que Dios trae a la iglesia proféticamente a través de 7 años en un viaje longe, persiguiendo nuestro propio deseo. Anote eso. 7 años en un viaje longe, tras nuestro propio deseo. Raquel. 7 números de perfección implica el tiempo que tome hasta que usted se acredite que anda en un viaje equivocado. Usted va a identificarse esta noche dónde está. 7 años significa 10, 30, 40, el tiempo que le tome a usted realizar que anda tras Raquel y no Lea. Que anda tras su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Muchos preguntan para mí cómo está ministrando en tan poco tiempo. Yo me enamoré con Lea. No di viaje longe. Mas la palabra nos dice que Labán respondió: es mejor que te la dé. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que uno dé un viaje longe para luego descubrir que no es el viaje adecuado? Labán faló: en esta escuela es mejor que yo te dé ese viaje primero, porque hasta que la iglesia no esté cansada de lo falso, no desea lo genuino. Cuando la iglesia ficó cansada de mentiras, cuando la iglesia cansada de un culto tras otro culto, tras otro culto, sin poder, sin lobo, sin adoración, sin unción, hasta que no ficó oprimida, hasta que no experimentó que en verdad solo estaban brincando a la iglesia, entonces vino un clamor genuino por la voluntad de Dios. Siempre experimentamos lo malo para luego clamar por lo genuino. Samuel fue a ungir al rey y erró 5 o 6 veces antes de acertar. Bíblicamente Dios deja que uno experimente el propósito errado
para que cuando acerte con el propósito de Dios, haya una fome genuina en su espíritu. Solo cuando experimentamos la carne, procreamos deseo y fome por el espíritu. Luego, la segunda clase es que va a pasar 7 años experimentando el propósito de Dios. Lea. Este propósito es gravoso. No es más fácil, solo mejor. El propósito de Dios no es más sencillo, solo mejor, porque solo su propósito prevalece. Muchos son los planes del hombre, mas solo el del propósito de Dios prevalece. Aquí va a picar otros 7 años. ¿Cuántos son 7 años? Hasta que entienda el propósito de Dios. Si toma 40 años, 7 años para usted. Si yo comprendo en una semana para mí. Niveles de maturidad. 7 años experimentando a Lea el propósito de Dios. Luego vemos que en el verso 26, Versículo 26, perdón, el verso 29 y 30. versículo 29 e 30. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. 7 años más. Tercera lección. Una vez experimenta el propósito de Dios, ese propósito tiene que maturar a la perfección antes de ser divulgado. Muchos están corriendo con la revelación y no tienen fundación. Falaba antes y decía, toda canción, todo mensaje, toda palabra que usted ha decretado a las esferas espirituales serán desafiadas por Satanás antes de la venida de Cristo. 5 millones de personas son salvas todos los años en Brasil, ¿que no? Hay alguien que está ficando bravo. Cuando Israel salió de Egipto, Faraón persiguió. Murió, mas persiguió. Cuando los apóstoles tuvieron un gran avivamiento de 3.000 y 5.000, próximo capítulo fala de cadenas. Todo el mundo preso. Mayor la unción, mayor la persecución. 7 años hasta que madure. Luego algo muy interesante, verso 31. Versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Siga leyendo. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem. Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Primera fase de la escuela de Labán. Rubén, fale conmigo, Rubén. Rubem Significa ha oleado para mí, significa tener visión. Cuando usted experimenta el propósito de Dios y ya el propósito de Dios fica madurado en su vida, el primer fruto del propósito de Dios es visión. Fale conmigo, visión. Visão. Usted va a tener una visión en la herencia de Dios. No en la visión de su ministerio, no la visión de su deseo, porque ya todo eso ficó muerto. Ahora estamos maduros en el propósito corporativo de Cristo y el primer fruto es visión mundial. Amén. Próximo verso. concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse, soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Simeón significa oír, oír. El segundo fruto del propósito de Dios es un oído de entendimiento. Muchos tienen visión, mas no pueden escuchar la voluntad de Dios y el propósito. No son obedientes al oído o al Espíritu de Dios.
un oído con entendimiento. Salomón pidió un corazón entendido para juzgar al polvo. La iglesia de Dios tiene que juzgar con un estandarte. El fruto número 2 de la escuela de Labán es que una vez usted tiene visión, ahora esa visión produce un oído obediente a la visión. Próximo verso. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: Agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Leví significa unión, fale conmigo. Significa unión, fale Unión. conmigo. Dios no está buscando ministerio individual, está buscando que cada miembro aporte la parte que le corresponde en una unidad de cuerpo de Cristo. El tercer fruto de la escuela de Labán, cuando uno tiene visión mundial, va a tener oído obediente, y de ahí nace la voluntad de la unidad del cuerpo de Cristo. Hey. Unidad en propósito, no doctrina. Es unidad de corazón, no de cabeza. Es una unidad que para, yo acredito esto, usted acredita aquello, mas ahora mismo ni este monte, ni aquel monte, solo en espíritu y en verdad, por el propósito de Dios. Continúe leyendo, hermano. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: Esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e Quarto cessou fruto. de dar à luz. Judá significa lobar, fale conmigo. Mas este labor no para de cántico nuevo, este labor no para de canciones bonitas con teclados, guitarras, pianos y baterías. Este labor para un fruto en agradecimiento por la manifestación del propósito y la visión de Dios. Es un gran júbilo, es una gran fiesta nacional en toda la tierra. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? 4 frutos. Número 1, visión. Número 2, un oído de entendimiento. Número 3, unidad del cuerpo de Cristo. Número 4, adoración, louvor, en espíritu y en verdad. Vamos a fechar este mensaje esta noche en Génesis 32. Gênesis 32. Si no fecho, no me llamen de mentiroso. En el versículo 24. Versículo 24. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Siga leyendo, por favor. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Paso número 5. Una vez la visión y la voluntad de Dios es maturada y tiene visión, oído, tiene unidades y está funcionando en la tierra, entonces fica só. Ninguém va a querer estar con usted. Usted se convierte en un águila, no en una gallina, en un águila, fica soito. Você se torna uma águia. Entonces, usted va a luchar con una persona, con Dios. Solo con Dios. Para de intimidad con Dios y su propósito. Va a tener una etapa donde usted va a ficar luchando por la bendición de Dios. No va a dejar ir la bendición hasta que Dios abençoe ese propósito, hasta que Dios abençoe la visión de esta iglesia, hasta que Dios abençoe la visión corporativa. Usted no va a dejar que Dios se vaya hasta que reciba la unción que está buscando. Llamó a aquel lugar Peniel, significa cara a cara con Dios, significa intimidad con Dios. Lo lindo que sucede
en este capítulo aquí es que ya no te llamas Jacob, ahora te llamas Filho de Dios, te llamas Israel. Es una transformación, ya no eres un cristiano, ahora eres un creyente. Ahora no eres alguien que nació de nuevo, eres un embajador, no eres simplemente un noviala, eres el león de Judá. Hay una transformación que ocurre cuando la intimidad con Dios produce una bendición que solo se produce de una manera, con intimidad con Dios. El nombre de Israel tiene dos raíces. Sará, que significa prevalecer como príncipe y tener dominio. ¿Cuántos falan que tienen dominio? ¿Cuántos han falado que tienen dominio? Quantos dizem que tem domínio? Ninguém tem dominio, pastor. Para tener dominio tenemos que pasar de Jacob a Israel. Pedro recibió unas llaves, lembran. Mas cuando Cristo faló para Pedro, serás llamado Cefas, no dio llaves. Mas luego cuando faló, eres Cefas, entonces dio llaves. Cuando usted se convierta en lo que está supuesto ser, recibe llaves. Cuando usted se transforme Quando você se transforma en aquello que Dios quiere que usted sea, naquilo que Deus quer que você seja, entonces recibe llaves. então você recebe as chaves. Pedro recibió llaves cuando se llamaba Pedro, no cuando se iba a llamar, sino cuando se llamó. Amén. Un amén aquí en la cadera de frente. La segunda raíz significa el de Elohim, significa prevalecer con Dios. Prevalecer con Dios. En Revelación o Apocalipsis capítulo 12 la palabra nos fala que ha sido derrotado el enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos potestad. Esa potestad es prevalecer con Dios. La unción que estamos buscando como iglesia corporativa viene cuando la iglesia de Dios atraviese estas etapas, produzca estos frutos y tenga esta intimidad que transforma nuestra vida de un simple cristiano a un creyente de Dios, de un simple filio a un embajador de Cristo. Un embajador es un diputado legislativo que es enviado por una gobernamentación lejana para implementar la póliza de su gobierno en la tierra de misión. ¡Oh, glory! Es un embajador. Vale para su hermano, usted es un embajador. Oh, muchos no acreditan que son embajadores. En Génesis 33 Em Gênesis 33, sucede algo muy bonito. passa algo muito bonito. Versículo 1 comienza a leer, irmã. No versículo 1, Comienza a leer. levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. ¿Para qué usted acredita que Esaú venía con 400 hombres? ¿Para qué usted cree que venía Esaú? Por que você acredita que Esaú apareceu com 400 homens? Venía para perseguir a Vinha Jacob. para persegui-lo. La religión, la carne te va a perseguir. A religião, a carne vai te perseguir. Todo lo que fue feito por hombre te va a perseguir. Vienen con 400 hombres en contra de nos, la casa de Jacob. Mas olha lo que sucede. Ainda está Jacob en la escuela de Labán. Vea. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as suas 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Última lección. Se postró en la tierra 7 veces ante sus enemigos. La casa de Esaú tiene el mismo pai. A casa de Esaú tem o mesmo pai. Lo que ha de juzgar a Esaú O que há de julgar a Esaú es el ejemplo, é o exemplo, no nuestra boca não é nossa boca, ni nuestras armas.
nem nossas almas. Se humilló 7 veces, se postró 7 veces ante el mundo y la carne en la iglesia de Dios. Esaú era carne en el mundo y también era pecado en la casa de Dios. Ya vimos eso en la introducción del mensaje. Se postró 7 veces. Mas sucede algo muy bonito. ¿Qué sucede? Lea, por favor. E ele mesmo adiantando... Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse... La gran ciega. ¿Cómo se fala ciega? La gran colecta. Ven cuando la iglesia de Dios fique con un estandarte, Amém. donde todo el mundo no queda otra alternativa que venir y abrazar a la iglesia y dar un beso en el cuello. Dar un beso en el cuello. Tanto el mundo como la religión. Dios está juzgando a la iglesia, mas la iglesia juzga a la iglesia y las naciones. Por ejemplo, con su testimonio. Cuando esta iglesia de Dios sea una iglesia madura y corporal, toda iglesia que no acredite, no importa, o viene a besar su cuello Seu pescoço. o muere y desaparece. ¿Cuántos pueden dar un asado de palmas, Señor? Glory to God. Glory to God. La iglesia profética está avanzando y es una cosa mundial. Me enteré hace poco, unas horas atrás, que el pastor viaja. Él también puede ser testimonio de que la iglesia, lo que está aconteciendo no es solo Brasil, es mundial. Mas Dios ainda está comenzando a revelar. La verdad de Dios siempre está presente, mas su revelación es progresiva. Un poquito aquí, un poquito allá. Línea sobre línea, reglón sobre reglón. Está avanzando. La verdadera escatología la vamos a averiguar cuando la necesitemos. Oh, aleluya. Cuando usted precise saber qué hora es, Dios va a hablar. Cuando usted precise saber qué tiene que hacer, Dios va a hablar. Tenemos que convertirnos en una iglesia profética. Eso significa que cada ministerio, cada llamado, cada trigo que está en la iglesia de Dios tiene que perder su identidad y convertirse en farina para convertirse en pan para las naciones. Oh, aleluya. Muchos quieren conocer su ministerio. Su ministerio no tiene validez, ainda que usted no conozca el propósito de Dios. Cuando usted conoce la visión de Dios, su ministerio fica claro. No necesita preguntar, no necesita saber cuál es. Cuando usted está caminando en el propósito de Dios, el ministerio se desenvuelve sozinho. Tenemos que perder identidad personal. Que cuando el mundo oye, cuando Esaú oye para Jacob, ya no vea a Jacob, solo vea a Israel, la nación de Dios. Oh, yo puedo pregar toda la noche, mas no voy a hacer. Los músicos, por favor, vamos a ayudar.